Vamos a ver. Espero que se me escuche. Ok. Jorge, nada más para que estés al tanto, probablemente haya que editar un poco este video, en lo que me alisto y todo. Ok. Vamos a ver.
Vamos a ver. Probar el audio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excelente. Ok. Jorge, para referencia futura, el video puede empezar a partir de este momento. Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Heiner Barrantes. Yo soy uno de los profesores que ha dado el curso de razonamiento lógico matemático para este instituto, ya por varios años, de hecho. El día de hoy simplemente vengo a resolver algunas de las dudas, ejercicios sobre los cuales hay preguntas. Nada más un disclaimer, una nota para ustedes. Yo tiendo a resolver los problemas de una forma ya bastante específica, tal vez porque he visto muchas variaciones, entonces tiendo a resolverlos de una manera. Esto no quiere decir que es la única manera. Siempre he dicho que hay muchísimas maneras de cómo resolver cualquier problema que se les plantee. Pero bueno, empezamos por este primer problema o esta primera consulta de algún estudiante que dice, Juan tiene 400 euros y Rosa tiene 350. Ambos se compran el mismo libro. Después de la compra, a Rosa le quedan 5/6 partes del dinero que le queda a Juan. ¿Qué precio tiene el libro? ¿Qué pasa con este problema? Esto es un problema que a mí me gusta resolver muchísimo usando álgebra. ¿Y por qué? Porque una vez que aprendemos a resolver un problema con álgebra, muchísimos problemas en el examen se resuelven de la misma manera. ¿Y qué es lo que pasa? Con álgebra se les mete este miedo, tal vez desde el colegio, de que vamos a meter números y letras en un mismo papel. No se preocupen, es bastante sencillo y más veces que no el mismo problema, si lo resolvemos con álgebra, nos indica cuáles son las ecuaciones que ocupamos. Y nunca va a ser nada extravagante, nunca va a ser nada muy volado. ¿Qué tenemos? Tenemos a Juan que tiene 400 euros y Rosa que tiene 350. Yo siempre empiezo por anotar los datos en cualquier hoja de papel que tengamos a disposición. Entonces sabemos que en este momento Juan va a tener 400 euros. Ahí me disculpan, es un poco difícil escribir con mouse. Y Rosa va a tener 350. Ahora nos dicen que ambos compran el mismo libro. Cuando estoy resolviendo un problema con álgebra, en el momento en que yo no sé algo o una cantidad en específico, voy a proceder a llamarlo como un valor X. Entonces yo lo que voy a decir es que yo tengo un libro cualquiera y voy a decir que vale X colones o X euros en este caso, que puede ser lo que sea. Y dice, ambos se compran el mismo libro. Entonces partimos de esta situación inicial y lo que sabemos es que una vez que se lo compraron, el dinero que tenga Juan va a ser lo que tenía al inicio menos lo que le costó el libro. Aquí no hay nada raro. Entonces sabemos que ahora Juan va a tener lo que sea que valga X, 400 menos lo que sea que valga X. Y en el caso de Rosa pasa lo mismo. Ella tendría 350 menos lo que sea que valga el libro. Y el problema dice, después de la compra. Cuando hablamos después de la compra, estamos hablando de esta situación. Este es el escenario en el que estamos. Este es el dinero que tiene Juan. Este es el dinero que tiene Rosa. ¿Y qué dice? A Rosa, entonces vamos a poner que a Rosa le quedan, o sea, Rosa va a tener, o va a ser igual a una otra cantidad, 5/6 partes. Entonces, 5/6 partes, lo escribimos tal cual como viene en el problema, del dinero que le queda a Juan. Esto es lo que nos está diciendo el problema. Vean que no hice nada raro, simplemente estuve leyendo lo que me decían. A Rosa les va a quedar, ponemos un igual, 5/6 partes de lo que le queda a Juan. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya nosotros conocemos, entre comillas, estas cantidades de Rosa y Juan. ¿Cuáles son? Esto que tenemos acá. Entonces yo puedo volver a escribir esto como lo que sea que tenga Rosa, que yo sé que va a ser 350 menos lo que valga el libro, y esto tiene que ser igual a las 5/6 partes de lo que sea que tenga José. ¿Y qué tiene José? José tiene esta cantidad de acá. Simplemente vamos a poner el paréntesis. Y listo. A partir de acá, lo único que queda es simplemente resolver la ecuación.
Entonces aquí voy a hacer un truquillo, voy a pasar este 6 a multiplicar, se multiplica con todo. Entonces me queda 6 por 350 menos x es igual a 5 por 400 menos x. Y aquí tal vez sí valga la pena repasar un poquillo cómo se resolvió una ecuación algebraica, una bastante básica. Simplemente lo voy a decir por encima. Cuando tenemos paréntesis, distribuimos, es decir, el 6 multiplica con 350 y multiplica con x. El 5 también se distribuye. Entonces, después de esto, lo que nos debe quedar es 2100 menos 6x va a ser igual a 2000 menos 5x. Esto es lo que nos queda después de distribuir el 6 y distribuir el 5. Y después, lo que hacemos es agrupar las x o las variables de un lado y los números del otro. Voy a pasar este menos 6 al otro lado, va a pasar a sumar. Y este 2000 pasa al otro lado a restar. Nos quedaría 2100 menos, porque este es positivo acá, 2000. Esto es igual a menos 5x más 6x. Como el 6 estaba negativo acá, pasa a sumar. 2100 menos 2000, quedan 100. 5 menos 6, 6 menos 5, queda 1. Y nos queda directamente justo lo que nos estaban preguntando. ¿Qué precio tiene el libro? Y nosotros dijimos al puro inicio, el libro tiene este precio X que todavía no conocíamos. Y aquí al puro final nos está dando el resultado. Tal cual, el libro vale 100 colones. Ok, vamos a pasar a este otro problema. El número 143 se divide en dos números de dos dígitos. Cada uno, uf, el número 143 se divide en dos dígitos, en dos números de dos dígitos cada uno. Si uno de ellos es el menor posible, ¿cuál es este? Ok, tratemos de entender un poco lo que nos están diciendo. Tenemos el número 143 y aquí lo que yo me imagino por se divide nos quiere decir que vamos a partir este número en dos cantidades. Una cantidad aquí y otra cantidad acá. Y si yo sumo estas dos cantidades, me tiene que volver a dar 143. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de estas cantidades? Que son números de dos dígitos. Eso es sumamente importante. Entonces, una cantidad de dos dígitos y otra cantidad de dos dígitos, yo la sumo y me tiene que volver a dar 143. Esa es la premisa. Eso es lo que nos dice al inicio del problema. Ahora sí, viene la pregunta. Si uno de ellos es el menor posible, este. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas preguntas siempre son engañosas. Nos preguntan cuál es el menor posible y uno pensará, ok, el número más pequeño de dos dígitos, facilísimo, el 10. Este es el valor más pequeño. Resulta que no. Resulta que yo tengo una condición y es que esto más algo más me tiene que dar 143. Entonces, en esta clase de problemas, realmente lo que nosotros vamos a buscar es la condición contraria. Yo ocupo tener un número que le sume a otro que sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque si este número es lo más grande posible, al ser de dos dígitos, este otro acaba de ser lo más pequeño posible. Y les pongo el ejemplo, si lo quieren comprobar de una manera más práctica. Digamos que venimos y decimos de buenas a primeras, sí, el número más pequeño de dos dígitos es 10. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mi otro número de dos dígitos también tiene que sumarse con el 10 y darme 143. ¿Cuál es el número de dos dígitos más grande que yo puedo pensar?
o el número más grande que puede existir es 99. Pero fíjense que si yo sumo 99 y 10, el resultado de esto me va a dar 109. No estamos llegando a este 143 todavía. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi número más grande de 2 dígitos y le sumo el más pequeño, nunca voy a llegar a este resultado. De hecho, este número pequeño va a tener que ser más grande porque ya este de acá no puede ser más grande. 99 es lo máximo que puede ser. ¿Y cómo vamos a sacar cuánto es ese número más pequeño? Muy fácil. Si esto es 99 más 10 y ya yo sé que esto no puede crecer, yo sé que a este le vamos a tener que sumar, o a este número, vamos a tener que sumar otra cantidad. ¿Y esa cantidad cuánto es? Lo que le falta a 109 para llegar a 143. Simplemente lo vamos a sacar de una resta y nosotros decimos si a 143 le restamos 109, me va a dar 34. Es decir, a este 10 le tengo que sumar 34. Por lo tanto, la respuesta sería que el número más pequeño sería 10 más 34, que es 44. Vean que uno siempre puede tal vez empezar por lo primero que se le ocurra, pero es siempre bueno verificar que eso que uno está poniendo tiene sentido. Y como les dije al inicio, este tipo de problemas por lo general suelen ser de que hay que buscar la condición contraria. Nos decían cuál es el menor posible, pues primero voy a buscar cuál es el más grande y con eso saco cuál es el más pequeño. Vamos con este problema. Un banco tiene 7 sucursales en una ciudad y hay 70 empleados en ellas. Si ninguna oficina tiene menos de 8 ni más de 14 empleados, ¿cuál es el menor número de empleados que puede haber en 6 oficinas? De nuevo, muy parecido al problema anterior. Nos preguntan por cuál es el número más pequeño y realmente lo que nosotros queremos saber primero es la condición contraria. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oficinas. Y el mismo problema nos dice que en cualquier oficina dada no puede haber menos de 8. O sea, siempre van a haber 8 empleados como mínimo, pero siempre van a haber un máximo o puede haber un máximo de 14. ¿Qué significa? Que si yo quiero conseguir que en estas 6 oficinas sea el valor más pequeño de empleados posibles, yo voy a tener que meter la mayor cantidad de empleados o la mayor cantidad de personas en esta séptima oficina. Y la pregunta es, ¿cuánto es el valor máximo que cabe de empleados en esta oficina? 14. Entonces, si esto es lo máximo que puede haber en esta oficina, significa que en las otras 6 va a haber la menor cantidad de personas. ¿Y cuánto es eso? Pues simplemente el número total de empleados que tenemos menos los que hay en la oficina número 7 me daría 56. Esta sería la respuesta. Ok, nos dan la siguiente pregunta. Considere la siguiente secuencia de igualdades. Entonces viene una secuencia de números.
Nos dicen que el número 1 es 2, el número 2 es 2, luego 6, 6, 10, 10. Si se continúa la secuencia, ¿a cuánto equivale el número 116? En este tipo de problemas, de hecho ya nos están haciendo un favor, pero siempre que pasa, donde nos dan un número muy grande o una secuencia muy grande, por lo general el patrón se observa fácil en los primeros valores. Y vean qué interesante. Pareciera que aquí lo único que estamos haciendo es tener dos veces repetido el mismo número. Y ustedes dirán, ok, de 2 a 6 hay 4, de 6 a 10 hay 4. Y tal vez la primera impresión es, ok, para llegar al número de 116 lo que tengo que hacer es ir sumando 4 y 4 y 4. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos tanto tiempo en el examen. Hay una solución todavía mucho más elegante y esto es simplemente poner un poquito de atención. Si ustedes lo notan, estos números que tenemos acá en los impares siempre va a ser la cantidad o el número impar que yo tengo multiplicado por 2. Y véanlo, si yo agarro 1, multiplico por 2, me da 2. 3 multiplico por 2 me da 6. 5 multiplico por 2 me da 10. Significa que cualquier secuencia del impar siempre va a ser ese impar multiplicado por 2. Y el número par que siempre le sigue es el mismo valor que tenía antes. Entonces, ¿cuál es el número impar que estaba antes de 116? 115. ¿Cuánto es 115 multiplicado por 2? 230. Por lo tanto, si seguimos este patrón, sabemos que el número 116 debería ser 230. Aquí aprovecho para decirles, la pregunta más usual que me hacen es si existe alguna fórmula para secuencias. No, no lo hay realmente. Lo que pasa mucho con patrones y consecuencias es que son ejercicios de mucha práctica. El mayor consejo que les puedo dar es traten de buscar la mayor cantidad de problemas que sean de secuencias y traten de ver la mayor cantidad de soluciones, porque nunca va a haber una única manera o nunca hay una fórmula estricta como pasa con nuestros problemas de cómo resolverlo. Se trata mucho de siempre buscar ese patrón. Muchas veces el patrón se observa fácil en valores pequeños. Es tal vez una de las mejores recomendaciones que les puedo dar. Ok, nos dicen determina el número que completa la sucesión 1, 5, 21, 85, 341, 1365. Este tipo de problemas usualmente no salen en el examen, pero son interesantes para romperse la cabeza. A mí siempre me gusta poner la secuencia de números que tenemos de frente. Entonces puedo decir 1, 5, 21, 85, 341, 1365. Y vieras qué interesante, sucede en muchos casos que el patrón para descubrir cuál es el número que sigue normalmente no está en esta secuencia de números que estamos viendo, sino que va a estar en las diferencias o sí, en las diferencias que existen entre cada uno de los números. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros en vez de analizar esta secuencia de acá, vamos a analizar qué pasa con las diferencias de cada uno de los números. ¿Cuánto es la diferencia entre 5 y 1? Es 4. ¿Cuánto es la diferencia entre 21 y 5? Es 16. ¿Cuánto es la diferencia entre 85 y 21? Es 64. Y vean qué vacilón, aquí pareciera como que existe algo, como que está pasando algo. Y si ustedes lo comienzan a notar, ese algo es que para llegar a la siguiente diferencia, no al siguiente número, a la diferencia, simplemente lo que estamos haciendo acá es multiplicar por 4. Multiplicar por 4.
¿Qué es lo que yo puedo adivinar entonces? Que si yo multiplico por 4, tal vez la siguiente diferencia debería ser 256. Y vean qué interesante, si yo resto 341 menos 85, en efecto, la siguiente diferencia es 256. Aquí voy a usar ayuda de una calculadora, simplemente porque soy muy vago, pero ustedes probablemente lo tengan que hacer a mano. Significa que la siguiente diferencia acá debería ser de 1024 y por lo tanto la siguiente diferencia sería 4096. Ahora sí, sacamos el patrón de las diferencias. Nunca se les olvide eso. Estamos trabajando en una segunda línea. O sea que en la serie principal, el número que viene acá tiene que ser este valor que teníamos antes más esta diferencia que tenemos ahora. Y si sumamos esos dos números, nos debería dar 5461. Esta sería la respuesta. Voy a pausar acá un minuto y ya regreso. Ok, vamos a seguir. Ok, el siguiente problema dice, Roberto tiene 4 camisas, 6 pantalones y 3 corbatas. ¿Cuántas combinaciones puede hacer para vestirse? Vamos a ver, cuando un problema se ve como con muchos números, tratemos de analizarlo en una escala más pequeña. Digamos que solo tenemos 4 camisas, digamos que solo hay un pantalón y una corbata. Además, ni siquiera pensemos en corbatas. 4 camisas y un pantalón. Si yo les digo, yo tengo 4 camisas y un pantalón, ¿cuántas combinaciones hay para vestirse? Y ustedes rápidamente van a decir, sí, profe, hay 4. Usted usa el pantalón y puede usar cualquiera de las 4 camisas. Cambiamos las cosas. Y si ahora hay 2 pantalones, pues yo puedo usar el primer pantalón con cualquiera de esas 4 camisas y luego el segundo pantalón con cualquiera de esas 4 camisas.
O sea, puedo usar 2 por 4, 8 combinaciones distintas. Y podemos seguir así. Si ahora tenemos 3 pantalones, 3 por 4, vamos a tener 12 combinaciones distintas. La lógica detrás de estos problemas es simplemente una multiplicación. Yo voy a tener todas las camisas que tengo disponibles multiplicada por todas las opciones de pantalones que yo tengo disponibles y a su vez voy a hacer lo mismo con las corbatas, multiplicado por todas las opciones de corbatas que voy a tener disponibles. Y el resultado de todo esto va a ser 4 por 6, 24, 3 por 24, 72. Esta sería la respuesta. Ok. Con los dígitos impares, ¿cuántos números de 3 dígitos pueden formarse? Estas preguntas es muy usual que salga en el examen de admisión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay que hacer combinaciones para sacar números o para sacar algún patrón, alguna forma, sí, algún patrón por lo general, se resuelven casi que todos de la misma manera. ¿Y cuál es esa? Yo voy a poner todos los campos, por así decirlo, que yo tengo que llenar. En este caso, yo quiero hacer números de 3 dígitos. Cuando yo hago un número de 3 dígitos, ¿qué ocupo? Ocupo 3 dígitos distintos o iguales. O sea, ocupo 3 casillas. Y yo voy a poner en cada casilla todas las opciones que tengo disponibles que no, y que cumplan con las condiciones del problema. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo que poner las opciones que voy a tener a disposición. ¿Qué es lo que dice este problema en específico? Dice con los dígitos impares. Entonces, lo primero sería decir, ok, ¿cuáles son todos los dígitos impares? Yo tengo el 1, el 5, el 3, me salté algo ahí, el 7 y el 9. Estos son todos los dígitos impares que yo puedo usar. Y la pregunta me dice, ¿cuántos números de 3 dígitos pueden formarse? Cuando me dicen números de 3 dígitos, estamos hablando de números que sean, que pueden tener el mismo dígito repetido. Por ejemplo, yo puedo tener el 111, por poner un ejemplo. Y también tienen que ser dígitos válidos. En este caso, la única condición que nos pusieron es que sean números de 3 dígitos y que se usen solo dígitos impares. O sea, yo puedo repetir. Como les dije, puedo usar el 111. Entonces voy a venir a mi primer casilla y voy a preguntar, ¿cuántas opciones tengo para poner acá? Y me vengo aquí a los dígitos que tengo y yo digo, ok, puedo usar el 1, el 5, el 3, el 7 o el 9. Tengo 5 opciones. Vengo a mi segunda casilla. ¿Cuántos dígitos puedo usar? Y pasa lo mismo. Como yo puedo repetir, puedo usar cualquiera de estas 5 opciones. Y vengo acá y pasa lo mismo. Puedo usar cualquiera de estas 5 opciones. Y el resultado siempre va a ser multiplicar todos los números que tenemos en la fila. Entonces sería 5 por 5 por 5, 125. Y esta sería la respuesta. Ok. El siguiente problema nos dice, se desea llenar una fila de 6 asientos con alumnos seleccionados de un grupo de 7. ¿De cuántos modos distintos se pueden ocupar? ¿Qué pasa en este problema? Estos son problemas que son muy usuales en el examen y corresponden a problemas del tipo de combinaciones.
hay toda una clase dedicada a explicar qué son estos problemas de combinaciones. Yo voy a dar nada más un repaso general antes de resolver el problema. Y tenemos que cuando hay preguntas de este tipo de cuántos modos distintos, cuántas formas hay, siempre va a ser una de dos opciones. Tenemos que hacer o una permutación o una combinación. Y estos dos en específico tienen ya fórmulas que nos dan el resultado. Antes de llegar a las fórmulas, simplemente les voy a recordar, cuando hablamos de combinaciones, hablamos de formas de agrupar o formas de seleccionar donde el orden no importa. Y cuando digo el orden no importa, imagínense que estamos haciendo algún batido de frutas. Y yo les digo, si yo hago un batido de frutas, y digamos que voy a meter en la licuadora banano, fresa y manzana, ese batido va a ser diferente si yo hubiese metido primero la manzana, luego la fresa y luego el banano. No, sigue siendo el mismo batido. Entonces, cuando el resultado no depende de en qué manera estoy colocando mis objetos, estamos hablando de una combinación. Pero cuando el resultado sí depende de en qué manera o en qué orden estoy acomodando las cosas, estamos hablando de una permutación. Muy bien. Entonces, llegamos acá y mi pregunta ¿es esto una permutación o una combinación? Y en este caso, vamos a ver que esto es una permutación. ¿Por qué? Porque resulta que la manera en que yo estoy sentando a las personas es distinta. Va a ser distinto que yo tenga mi persona A, B y C a que yo tenga mi persona C, A, B, por dar un ejemplo. Estos dos son casos distintos, es decir, el orden en que los estoy seleccionando sí importa y por eso vamos a hablar de que es una permutación. Hay personas que dicen, pues, sí, profe, puede, pero se puede interpretar como una combinación. Y sí, dependiendo de cómo se redacte este problema, puede interpretarse como una combinación. Sin embargo, si se hace como una combinación, el resultado de esto sería 7. Y como podemos ver de las opciones, realmente no sería una combinación. Entonces, en este caso en específico va a ser una permutación simplemente por las opciones que nos están dando. No voy a entrar en detalles de cómo es la fórmula de una permutación. Para eso deberíamos repasar la clase. Pero sabemos que si es una permutación, cuando hablamos de permutaciones, ocupamos saber cuántas opciones tengo y cuántas estoy eligiendo. Sabemos que tenemos 7 estudiantes en total. Este es mi número total de opciones. Y yo voy a seleccionar 6 porque tengo que llenar 6 asientos. Por fórmula de permutación, esto debería ser igual a 6 factorial sobre 7 menos 1, 7 menos 6 factorial. El resultado de esto debería darme 6 factorial sobre 1 factorial, que es lo mismo a 6 factorial. Y el resultado de esto, para ahorrarles toda la matemática, va a ser 5040. De nuevo, si quieren repasar, les recomiendo repasar cómo se descompone un factorial, cuál es una permutación, qué es una combinación y cuáles son las fórmulas de cada una. Con esto estaría resuelto el problema. Ok, el siguiente problema dice lo siguiente. 12 personas desean jugar básquetbol. ¿De cuántas maneras diferentes pueden formar 3 equipos de 4 jugadores cada uno?
De nuevo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas maneras diferentes? Siempre que nos hacen preguntas de ese tipo, inmediatamente piensen en permutaciones y o combinaciones. Lo expliqué en el problema anterior, así que en este problema simplemente vamos a definir si esto es una permutación o una combinación. Y el problema nos dicen que queremos hacer equipos de 4 jugadores cada uno. Cuando yo hago un equipo de fútbol, estamos hablando de que es una combinación. ¿Por qué? Porque probablemente en estos equipos no hay posiciones, probablemente simplemente vayan a ser jugadores todos. Así que es lo mismo que yo seleccione al estudiante 1, 2 y 3 para 3 y 4 para hacer este equipo, o que seleccione al 4, 2, 3 y 1. No importa en qué orden seleccione, siempre y cuando sean las mismas personas, los mismos estudiantes, se va a considerar como el mismo equipo de antes. Entonces sabemos que esto es una combinación. Ahora la pregunta es, ¿cuántas opciones tenemos y cuántos estamos escogiendo? Aquí les recomiendo repasar la teoría de combinaciones y permutaciones. Vamos a tener que, cuando yo quiero formar equipos de jugadores, yo voy a tener todas mis opciones que son estas 12 personas. Ahora, ¿cuántos estoy escogiendo? Y aquí lo interesante. Yo voy a decir, yo voy a escoger grupos de 4. ¿Por qué? Porque este es el tamaño de los equipos que yo estoy creando, 4 personas. Entonces llegamos, aplicamos la fórmula de combinación. Combinación nos dice que esto debería ser igual a 4 factorial sobre, mentira, me equivoqué. La fórmula de combinación nos debería decir que esto es igual a 12 factorial sobre 4 factorial por 12 menos 4 factorial. Esto nos daría igual que es igual a 12 factorial sobre 4 factorial por 8 factorial. Y aquí simplemente para simplificar un poco la matemática, esto lo podemos expresar como 12 por 11 por 10 por 9 por 8 factorial. Vamos a dejar aquí el 8 factorial. Este 4 factorial lo voy a desarrollar. Sería 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. Matamos los 8 y con esto sacamos mitad. Y con esta mitad sacamos aquí mitad. Y al final nos quedaría que esto es igual a 11 por 5 por 9. El resultado de esto nos debería dar 495. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nos da 495, venimos a las opciones. Ups, no hay ninguna. Sucede lo siguiente. Cuando yo de esas 12 personas estoy escogiendo grupos de 4, digamos entonces que yo aquí formé mi grupo número 1, no olvidemos que a final de cuentas estamos haciendo grupos o estamos haciendo 3 equipos de 4. Significa que eventualmente este grupo 1, cuando estamos contando todas las opciones, no va a estar en este círculo, va a estar en este otro acá, el grupo 1. Y cuando seguimos contando todas las opciones, eventualmente ese grupo 1 va a quedar por acá. Es decir, el mismo grupo de personas lo estamos contando 3 veces. Por lo tanto, este resultado final lo vamos a dividir entre 3. Y ahora sí, nos debería dar cuántos equipos distintos, sin estar repitiéndolo, nos quedarían. Y va a ser 165. Y esa acá sería la respuesta.
El siguiente problema dice, en un campamento hay 44 gemelos idénticos. Al finalizar este campamento, cada gemelo debe darle un pequeño recuerdo a los demás, excepto a su hermano idéntico. Determine cuántos regalos recibirá un gemelo en particular. Y nos dan varias opciones y todas son muy parecidas entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un problema tiene números tan grandes, a veces lo más sencillo es reducirlo a un caso mucho más pequeño, que nosotros podamos inclusive hacer manualmente. En vez de hablar de 44 gemelos, vamos a hablar de algo más pequeño. Pensemos en el número más pequeño de gemelos. ¿Qué sé yo? Pensemos en que solo hay 6 gemelos. Es un número razonable. Si yo tengo 6 gemelos, tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y si yo tengo 6 personas, y digo, ahora sí, cada uno le va a dar a otro gemelo un regalo. Entonces viene este gemelo número uno y le da un regalo. Este también le da un regalo. Este también le da un regalo. Este también le da un regalo. Y yo voy a decir que esta es la pareja gemelos. Entonces llevo 1, 2, 3, 4. Él no le regala a él y él no se regala a sí mismo. Por lo tanto, él solo recibe 4 regalos. Es decir, él recibe la mayor cantidad, él recibe una cantidad de regalos que es igual a la cantidad de personas que hay, menos el regalo que él no se da a sí mismo y el regalo que no le da al hermano o el gemelo. En ese caso, si hay 44, una persona va a recibir 42 regalos, siguiendo la misma lógica que usamos acá. Esta sería la respuesta. Denme un segundo y ya vuelvo. Ok, vamos con el siguiente problema. Y el problema dice, qué raro, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ok. Vamos con el siguiente problema. El problema dice, tenía 90 colones. Perdí 3/5 y presté 5/6 del resto. ¿Cuánto me queda? Este es un problema de fracciones. Por lo general no son muy complicados, pero tienen un pequeño truco. Nosotros normalmente no trabajamos con la fracción que nos dicen en el problema, sino que trabajamos con el complemento. ¿Y qué era el complemento? Cuando hablamos de fracciones, por ejemplo, en este caso 3/5, el complemento es el número que yo tengo que sumarle a esto para que sea igual a 1. ¿Y el complemento cuál es? El complemento siempre va a ser una fracción que tiene el mismo denominador o el mismo número abajo, y el número que viene arriba es lo que yo le tengo que sumar a esto para que sea igual al número de abajo. Es decir, ¿cuánto le tengo que sumar yo al 3 para que sea 5? Le tengo que sumar 2. O sea que el complemento de 3/5 es 2/5. Ahora, volvamos al problema. Entonces, tenía 90 colones. Partimos de acá. 90 colones. Perdí 3/5. Si yo pierdo 3/5, ¿qué significa? Si esto es lo que yo perdí, esto es lo que me quedó. O sea que a mí me quedó 2/5 de esos 90. Esta era mi situación inicial. Entonces, en la segunda situación, o en mi segundo estado, yo tengo 90 por 2/5. O sea que aquí me van a quedar 36 colones. Y luego, partiendo de acá, dicen, luego presté 5/6 del resto. O sea, presté 5/6 de esto de lo que me quedaba. ¿Cuánto es 5/6 del resto? Pues sería simplemente multiplicar esos 36, que fue lo que me quedó, por 5/6. En este caso, lo que yo presté sería 30 colones. Pero me preguntan, ¿cuánto me queda? Pues me queda realmente lo que no presté. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos restarle a este 36 30, o simplemente multiplicamos 36 por un sexto. Cualquiera de las dos opciones es válida, y en ambos casos la respuesta les debería dar 6 colones, ya sea por esta multiplicación o por restar 36 menos 30, 6 colones. Esta sería la respuesta. Ok, parece que no hay más dudas. Entonces, muchachos, estas serían todas las dudas o todos los problemas que yo estaría resolviendo el día de hoy. Espero que les haya servido y muchísima suerte, muchísimos éxitos en el examen.